Súper, ahí van entrando. Ahí vamos a dar unos minutitos más. Ya, ok. Bueno, bienvenidos a todos de vuelta. Vamos a dar comienzo al tercer panel del día de hoy, donde presentarán alumnos de pregrado. Este consta de 4 presentaciones, donde contaremos con la participación de Constanza Martini, Florencia Gasoli, Belén García, Camila Varela, Benjamín Cofré y Consuelo Castillo. Entonces vamos a dar inicio a este panel y a estas presentaciones con la presentación de Benjamín Cofré, para que pueda ir abriendo la cámara, para que pueda compartir pantalla. Benjamín Cofré, ¿estás por ahí? Súper. Ahí partes con tu presentación. Súper, muchas gracias María Ignacia. Tú me dices cuándo parte el tiempo y partimos con la presentación. Súper, puedes partir ahora. Súper, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por su presencia. El saludo a Benjamín Cofré de Concepción con el motivo de investigación denominado Psicología de la Paz, una comprensión multidimensional. Esto se da en un contexto, dado que el siglo XX fue el ciclo más sangriento de la historia de la humanidad, donde hubieron 2 guerras mundiales, diferentes tipos de conflictos, la Guerra Fría, lo cual generó una respuesta a los estados alrededor del mundo con la creación de las Naciones Unidas, teniendo la constitución del órgano promotor de la educación, la ciencia y la cultura en la UNESCO, la incorporación del concepto de la mente como el lugar en donde se debe construir la paz en las personas. Citando. Es en la mente de hombres y mujeres en donde comienza la guerra, por lo que es en la mente de hombres y mujeres en donde deben erigirse los baluartes de la paz, está escrito en la constitución de dicho organismo. Porque no podemos olvidarnos de que antes de construir Naciones Unidas fuimos capaces como humanidad y como estados de construir espacios como Auschwitz, considerando que están los potenciales de construcción y destrucción de las personas en nuestra forma de convivir en sociedad. Como respuesta a la aclaratoria de la UNESCO en 1995, desde la APA, la Asociación Americana de Psicología, se abrió la división número 48, que estudia la psicología de la paz, la violencia y el conflicto, y se publicó en la primera edición de la revista Peace and Conflict, Journal of Peace Psychology. Cristi 2011 define el estudio de la psicología de la paz como abordar los procesos mentales y el comportamiento que conducen a la violencia, la prevención de la violencia y la facilitación de la no violencia, además de promover la justicia, el respeto y la dignidad para todas las personas, con el propósito de hacer que la violencia sea menos probable y ayudar a sanar los problemas psicológicos asociados. Entonces, con el objetivo general de comprender multidimensionalmente la psicología de la paz, partiendo de la hipótesis de que el modelo biopsicosocial entrega una comprensión multidimensional de este campo, se plantean los objetivos específicos de describir los aspectos biológicos que influyen en la psicología de la paz, describir los procesos psicológicos, cognitivos y afectivos implicados en la psicología de la paz y describir elementos socioculturales presentes en dicho campo de estudio. A nivel metodológico se abordó el estudio de la revista Peace and Conflict, analizando los últimos 3 volúmenes publicados este año 2023, en donde se buscaron los conceptos asociados a la dimensión biológica, a la dimensión psicológica y a la dimensión social, todo esto en el contexto de que el autor es parte de la división 48 de la APA, en donde tiene acceso a este tipo de información y fue procesable para el estudio de esta investigación revisar esos últimos 3 volúmenes. Con respecto a los resultados biológicos, no se encontraron artículos con una vinculación directa a la dimensión biológica, por lo que se pretende profundizar una investigación con una mayor diversidad de fuentes y buscando palabras clave más específicas como neurobiología, desarrollo, entre otros. En los aspectos psicológicos, vale destacar que se plantea una constante comparación y contraste con dimensiones sociales, pero que sí repercuten a la parte tradicionalmente más psicológica, como por ejemplo el concepto de justicia curativa, en donde se propone afrontar la angustia, la rabia, la violencia, la enfermedad, los traumas y las pérdidas que han experimentado las personas en contextos de violencias, con especial énfasis en comunidades marginalizadas. También, por ejemplo, hay un estudio en donde se vincula la depresión y los trastornos de salud mental en los desplazados de Ucrania, producto de la invasión de Rusia el año pasado,
como también se aborda, no solamente en 2023, también en 1995, en la primera edición, el estudio de las emociones en la consolidación de la paz y el conflicto, como también hace una crítica a cómo los procesos clínicos, en particular la terapia, ha dejado excluido a grupos marginalizados para poder tener acceso en situaciones de violencia, siendo un desafío que, si bien es psicológico, tiene un constante paralelismo con la dimensión social. Por lo cual, cabe destacar que la dimensión social es la que presenta una mayor robustez con respecto al estudio de la psicología de la paz. Se habla en múltiples estudios de las consecuencias del colonialismo, las dinámicas de asimetría de poder entre el norte global y el sur global. Hay un fuerte énfasis en la perspectiva de género, reconociendo que son las mujeres en particular las principales víctimas en conflictos de violencia, y al mismo tiempo son agentes transformadores de su comunidad, teniendo la perspectiva de género un desafío súper interesante al momento de construir la paz en la mente de las personas. Se da con fuerza el tema del racismo, tanto a nivel histórico dentro de un país, como de personas de diferentes países hacia otros países, todo esto en un contexto de la colonización también. Otro concepto que se encuentra con fuerza, el tema de la migración, pero sobre todo es la educación. Construir una cultura de paz se ha identificado como un desafío súper importante en el cual la psicología tiene mucho que contribuir, ya sea a través de espacios formales de aulas. Por ejemplo, hay un programa de profesores de inglés que, a través de enseñar la lengua, realizan actividades de transformación pacífica de conflictos, como también actividades extraprogramáticas como talleres de danza, en donde en esos talleres reúnen a comunidades en conflictos para poder construir un espacio seguro que permita abordar la violencia. No solamente esto se puede analizar tanto a nivel comunitario, sino también a un nivel geopolítico. Se analizan también las relaciones entre países para poder ver dinámicas de paz. Se hace un cuestionamiento con respecto a los discursos que tienen personajes, por ejemplo, como Vladimir Putin, al momento de referirse a la invasión de Rusia de Rusia a Ucrania, en el contexto de que es súper importante analizar desde qué lugar, desde la psicología, se llevan a cabo cierto tipo de conductas como acciones militares. Se analiza el efecto de la pandemia y las consecuencias que hay analizadas en los procesos de paz a nivel social comunitario, como un gatillante y profundizador de la violencia en diferentes entornos, como también se hace especial énfasis a los valores dentro de las comunidades humanas. Por ejemplo, ¿qué significa la justicia en diferentes contextos socioculturales? ¿Cómo lo entienden diferentes comunidades al respecto de diferentes situaciones que los afectan? También se le da un fuerte énfasis al rol de la religiosidad, de la espiritualidad, como también se da también el énfasis en las figuras de poder a nivel comunitario y cómo se van tomando las decisiones, cómo afectan los valores, la convivencia y con ello el bienestar psicosocial. ¿Qué se puede argumentar al respecto a nivel de discusión y conclusiones? De que principalmente lo psicológico y lo social entregan información que sustenta la psicología de la paz como campo de estudios, no argumentando desde la dimensión biológica con los resultados descritos, lo que no descarta que el modelo psicosocial sea alternativo a la comprensión multidimensional, pero sí robustece la mirada psicosocial de la paz. Se reconoce que esta investigación es una primera aproximación ante fenómenos que son complejos, por lo que se propone profundizarla en cada una de las dimensiones descritas, apuntando a una comprensión a nivel de subdimensiones específicas descritas en el trabajo que influencian a nivel de la psicología de la paz. Diversificar fuentes de estudio para, sobre todo, revisar la dimensión biológica, pero al mismo tiempo profundizar a nivel epistemológico cuáles son las subdivisiones de los campos relacionados en lo psicológico y en lo social. Un breve mapeo de las referencias citadas en el artículo, y muchas gracias por su atención. Súper, muchas gracias Benjamín por la presentación. Les recuerdo a los asistentes que pueden ir dejando sus preguntas, comentarios y todo abajo en la cajita de preguntas y respuestas que está abajo en el menú de Zoom. Ok, continuamos con las presentaciones. Las siguientes en presentar son Constanza Martini y Florencia Gasali, para que puedan ir compartiendo pantalla.
Ahí está, ahí sí. Están silenciadas, eso sí. Ya. Bueno, ahí sí. Oh, ahí, ahí sí, partimos. Sí, partan. Todo listo. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Nosotras somos Constanza Martín y Florencia Gasali y hoy día les vamos a presentar nuestra investigación que se llevó a cabo en el curso de investigaciones cualitativas el semestre pasado, que trata acerca de los desafíos de madres con hijos lactantes diagnosticados con alergias alimentarias en la región metropolitana. Agradecemos a nuestra docente guía, que es Natalia Aguad, también nuestra profesora de ese mismo ramo. Bueno, en cuanto a la patología de las alergias alimentarias, según Crutchet en el 2018, comenta que hubo un aumento de enfermedades inmunológicas y alergias alimentarias en Chile en los últimos 40 años. Además de esto, las alergias alimentarias afectan a un 5% de los niños menores de 3 años. Según Saber en el 2019, menciona que es difícil diagnosticar este tipo de alergias alimentarias, ya que tiene síntomas variados y los diagnósticos se nivelan entre los 2 y 3 meses de vida del bebé. No hay cura además, pero sí hay tratamientos y hay una falta de conocimiento teórico en relación a las experiencias subjetivas. En cuanto a las experiencias del cuidador, según la OMS en el 2022, las alergias alimentarias dentro del contexto familiar generan una situación compleja emocionalmente, ya que es como traumática para el sistema familiar. También hay dificultades psicológicas, físicas y sociales experimentadas por las madres de lactantes diagnosticados. Además de eso, tenemos que las madres son el cuidador principal de los lactantes alérgicos y tienen un apoyo secundario de los padres. Por otro lado, también están las modificaciones en los ámbitos alimentarios y restricciones en actividades sociales y ajustes económicos en la vida de las madres. Y por último, Sabel, del 2019, comenta que es posible que se genere un desarrollo de trastornos de estrés y ansiedad sumado a los cambios en los estilos de vida de las madres. Es por esta razón que nació nuestra pregunta acerca de cuáles serían entonces los desafíos de diario vivir de las madres con hijos lactantes diagnosticados con alergias alimentarias en la región metropolitana de Chile. Nuestra investigación tuvo como objetivo general conocer los desafíos del diario vivir de madres con hijos lactantes diagnosticados con alergia alimentaria en la región metropolitana de Chile, y nuestros 3 objetivos específicos fueron: el primero, identificar los desafíos emocionales de las madres en su diario vivir dentro de la región metropolitana con hijos lactantes con alergia alimentaria. Identificar los desafíos prácticos, perdón, de esas mismas mujeres con hijos lactantes con alergia alimentaria, y identificar los desafíos vinculares. Bueno, ¿cuáles fue las características del método de nuestra investigación? Bueno, señalar primero que fue de enfoque cualitativo. Estábamos viendo una experiencia subjetiva de las madres con hijos con este diagnóstico. Fue descriptivo y exploratorio. Estábamos indagando sobre una investigación, tal como dijo mi compañera, es nueva, es innovadora. Solo había una investigación a nivel nacional. Entonces, está abriendo toda una rama investigativa en este tema y es transversal porque nosotros tomamos esta información, la extraímos en un determinado momento. ¿Cuál fue nuestra población? Fueron mujeres chilenas mayores de edad que tengan un hijo diagnosticado con la alergia alimentaria. Nuestro muestreo fue de tipo intencionado, ya que seleccionamos la muestra a partir de nuestros criterios de inclusión y exclusión. Y además hicimos una mezcla porque tomamos también el muestreo de tipo participación voluntario. Por eso nosotros pusimos un aviso en redes sociales y en diferentes grupos donde mamás compartían tips e ideas sobre la alergia alimentaria y ahí fuimos recopilando participantes. Finalmente logramos entrevistar a 4 mujeres. Esto se hizo mediante en un formato online, perdón, y mediante una entrevista con características de semiestructurada. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Primero, ser mujer mayor de edad, ¿ya? Ser madre primeriza, tener un hijo diagnosticado con la alergia alimentaria y que alimenta a su hijo, tanto con lactancia exclusiva o mixta. ¿Esto por qué? Porque queríamos ver cómo el impacto de la alergia alimentaria con el tema de la lactancia y todas las consecuencias que conllevaba la mamá. Y el criterio de exclusión fue mujeres que no lean ni firmen el consentimiento y que quieran participar, y aquellas mujeres que nos llenaron el formulario que pusimos en este aviso que les comentaba, pero que no nos contestaron nuestras llamadas ni los mensajes.
La estrategia de análisis de datos, nosotros nos basamos en la teoría fundamental, que tal como sale acá, busca desarrollar una teoría a partir de todos los datos recopilados mediante un proceso de análisis que está en diferentes procesos de codificación. Cabe señalar que nosotras solo tomamos el análisis descriptivo, que es la codificación abierta, y el análisis relacional, que es la codificación axial. Faltaría la codificación selectiva y ahí, de ahí, ¿no es cierto?, extraer como la teoría finalmente, pero por temas de que no logramos la saturación teórica, no teníamos la suficiente información, ya que era un trabajo en un contexto de un ramo universitario, no logramos llegar a ese punto. Respecto a los aspectos éticos, nosotras enviamos un consentimiento informado por medio de un formato online, ¿no es cierto? Y lo revisamos de que estuviese firmado, leído, antes de hacer la entrevista. La participación es voluntaria, lo mencionábamos constantemente dentro de la entrevista, de que si querían retirarse de ella, podían hacerlo. Confidencialidad, nosotras grabamos las entrevistas, pero solo tuvimos acceso a nuestro grupo de investigación. Y el resguardo de principios éticos, ¿no es cierto? La justicia, todas las mujeres fueron tratadas igual, a todas se les aplicó la misma pauta de entrevista, principio de beneficencia, no maleficencia y autonomía que se sustentan con el consentimiento informado y con la participación voluntaria. Y los criterios de rigor, tenemos el de credibilidad, y fue el de transparencia. Nosotros tuvimos que hacer un informe para este trabajo y ahí pusimos de forma mucho más detallada que ahora el paso a paso cómo llevamos a cabo la investigación, el principio de transferibilidad, perdón, que se puede ejemplificar con la transcripción textual que hicimos de las 4 entrevistas y la identificación de limitaciones e intersubjetividad que vamos a abordar más adelante. Bueno, en cuanto a los resultados de las codificaciones abiertas, nosotros hicimos un árbol madre en el fondo con las codificaciones abiertas de cada una de las entrevistas y los resultados que saltaron fueron 6 categorías principales, de las cuales tenemos primero el reconocimiento de la alergia alimentaria, que tenía como subcategoría los síntomas y signos del lactante, y por otro lado el tiempo de diagnóstico que tomaba. También están los sentimientos asociados a la alergia alimentaria, que estaban los positivos y negativos de la madre y también del entorno, como subcategoría. En cuanto a la categoría de cambios asociados a la alergia alimentaria, teníamos los cambios en la rutina, los cambios económicos y los cambios negativos en la relación de pareja que podría conllevar la alergia alimentaria en el contexto de pareja. Por otro lado está la categoría de red de apoyo limitada, que tenía como subcategoría la familiar y la profesional. También está la categoría de expectativas de la madre acerca de la maternidad, en la cual encontramos una nueva visión sobre la maternidad, donde muchas señalaban no querer volver a ser madres o que en el fondo la idea que tenían de ellas previo a la maternidad era muy positiva y no tenían conocimiento de que estas alergias existían, por ejemplo. Y por último tenemos la categoría de acciones en casos de emergencia, donde se desliga una subcategoría que es acudir a urgencias en casos de emergencia con el lactante. Ahí también se dejan visto un par de las entrevistadas comentando acerca de estos puntos en las categorías. Por ejemplo, en el reconocimiento de la alergia alimentaria tenemos que la entrevistada número 3 menciona que se arqueaba y no quería tomar el pecho y se arqueaba para atrás y ella tenía que cantarle música clásica o hacía el medio show, hablando acerca del bebé que estaba sufriendo un episodio de alergia alimentaria. Bueno, acá nosotros tenemos nuestras codificaciones axiales. Me voy a detener solo en una de ellas como por temas de tiempo, pero la primera habla de que nuestro fenómeno, uno de los que encontramos fue las vivencias de sentimientos negativos por parte de las madres, de estos lactantes, eh, que llevó a esta presencia de sentimientos negativos. Primero, los cambios en la dieta de la mamá, que tal como dijo mi compañera, se caracterizaron en que tuvieron que restringir muchos alimentos, generalmente productos lácteos, frutos secos, soya, llegando incluso a que ni siquiera podían consumir alimentos donde se procesó uno de estos, un fruto seco, por ejemplo, ya que se generaba contaminación cruzada y eso perjudicaba al bebé. Cambios económicos en la familia, los alimentos que eran aptos para el consumo de las madres eran más caros y eran más difíciles de acceder por parte de ellas. La presencia de conflictos en la relación de pareja,
y la reacción negativa del entorno familiar, que generalmente era bastante prejuicioso con estas madres, y se les consideraba como que eran exageradas, que no era para tanto, entonces eso conllevaba una serie de problemas vinculares entre la familia y la mamá. ¿Cuáles fueron las condiciones intervinientes? La sensación de falta de empatía y comprensión de parte de la pareja, que generaba estos conflictos, y la ignorancia frente a la alergia alimentaria de familiares y médicos. Constantemente las mamás nos decían que profesionales de la salud no conocen mucho de la alergia alimentaria, incluso pediatras, y los familiares tampoco. Vuelvo a repetir esta idea de que era exagerada, que cómo va a ser tanto el tema. Y la estrategia de acción fue que existieron redes de apoyo limitadas, que fue la pareja, ¿ya? Pese a que se sentían con falta de empatía y comprensión, la pareja siempre estuvo ahí. Y en las mujeres de la familia principalmente, y los profesionales de la salud, porque pese a que fue difícil encontrarlos, llegaron a aquellos profesionales que sí conocían sobre la alergia y pudieron guiar a estas madres. La otra codificación axial, voy a leer solo el fenómeno para que se entienda, fueron los cambios de la dieta de la madre, que, tal como dije, se caracterizaba por esta exclusión de alimentos. Y la última es el aislamiento social de la madre de un lactante diagnosticado con alergia alimentaria. Lo que ya comenté, la reacción negativa del entorno. Muchas veces no podían compartir o ir a situaciones sociales ya que no podían consumir cualquier alimento. Lo cual las madres preferían alejarse y decir, no, no voy a ir a este lugar porque en el fondo no voy a disfrutar de lo que estoy haciendo. Y eso generaba a la vez, ¿cierto?, los sentimientos negativos de la madre frente al fenómeno de la maternidad. Y por último, tenemos nuestra discusión que dentro de los desafíos emocionales, que se caracterizaba principalmente por sentimientos más bien negativos por parte de la madre hacia la maternidad en sí, que encontramos que la desinformación de este diagnóstico del entorno generaba que no hubiese suficiente apoyo de las redes, del entorno social, perdón, y esto genera consecuencias, ¿no es cierto?, negativas en la relación de la madre con su entorno familiar, lo que promovía la tristeza, el sentimiento de soledad, de aislamiento social. Ahí están los desafíos prácticos, donde encontramos principalmente los cambios económicos de la madre y los cambios en la dieta, lo cual se podía asimilar a lo siguiente, que la vida de las madres finalmente gira en torno a los hijos. Y nosotros encontramos una investigación, que es de Lago Rivas y Sepúlveda, que la hacen, ¿no es cierto?, mediante madres de hijos con enfermedades crónicas, ¿ya? Y encontramos varios similares en que ambas madres giran su vida en torno a la enfermedad de sus hijos, a la condición médica de sus hijos, y cambian su estilo de vida en torno a ello. Entonces, tener un bebé finalmente con una alergia alimentaria es igual, o puede ser igual, o mayor, un mayor desafío que una enfermedad crónica, pero como no se sabe, finalmente no se toma en consideración y no se ha estudiado lo suficiente, y por eso nosotros creemos que es necesario seguir profundizando en el tema. Y por último, tenemos los desafíos vinculares, que se caracterizan principalmente por conflictos en la pareja y el aislamiento social. Respecto a los conflictos de pareja, nosotros encontramos que iban más allá del diagnóstico de la alergia, es decir, la alergia no provocaba los conflictos, sino que era por el hecho estresante que es en el ciclo vital, como la llegada de un hijo a la familia, como el cambio de que estas personas cambian su identidad finalmente, que ya no son la pareja que eran antes, sino que además son padres, y todos los cambios que conlleva la paternidad y la maternidad. Pero sí, nos pareció importante destacar lo del apoyo social, ¿ya? El apoyo social, según Castro y Arellano, citado en Contreras y Hernández, es principalmente proporcionado por la familia y los amigos, que en nuestros resultados no lo encontramos, quienes finalmente ayudan a estas familias en actividades cotidianas, los apoyan y los acompañan incluso a tratamientos médicos, citas médicas. Antonucci
y Jackson, también citaban Contreras y Hernández, destacan que aquellas personas, y en este caso las mujeres, que tienen una red de apoyo por parte de la familia y los amigos, tienen mayor grado de motivación, estado de ánimo saludable, tranquilidad, por lo tanto, la red de apoyo funciona como un factor protector en la vida de estas mujeres. Entonces, cabría preguntarse si esta red de apoyo es limitada, cuán protector es, ¿no es cierto?, hacia las mujeres entrevistadas. Bueno, es por esta razón que nosotros concluimos que las relevancias prácticas en esta investigación sería que se podrían llevar a cabo un desarrollo de intervenciones de apoyo, programas de educación y estrategias de manejo para este tipo de situaciones. Y además, en cuanto a la relevancia teórica, podemos decir que esto sería un aporte a la literatura ya existente acerca de la maternidad, de la alergia alimentaria o de los lactantes, y proporcionar, por ende, una perspectiva más completa de la experiencia y una mayor comprensión de la relación entre la madre y el hijo que se da en este contexto. Y además de esto, en cuanto a la relevancia social, sería importante que esto lograra llevarse a cabo para poder, o sea, me refiero a una investigación mucho más grande, para poder sensibilizar el tema y dar en cuenta que los desafíos que estas madres afrontan son reales, son difíciles y no simplemente algo del cual uno pueda decir, ¿sabes qué? Esta madre está solamente exagerando, cuando la realidad es que no, sí viven algo muy difícil. Y es por eso que también sería ideal buscar y promover empatía y apoyo de redes para estas madres. En cuanto a nuestras limitaciones y nuestras fortalezas de la investigación, principalmente las limitaciones son que este estudio fue hecho solo en la región metropolitana y no en otras regiones de Chile. Por otro lado, también podemos decir que como fueron testimonios de madres, como hablados dentro de una entrevista, también pudo haber sido como sujeto a cierto sesgo las respuestas por memoria o por ser respuestas socialmente aceptables o deseables. Y también tuvimos el caso de que una de nuestras compañeras de investigación, que de hecho fue quien dio la idea, fue una madre con un hijo lactante con alergia alimentaria. Entonces ella también fue una de las que entrevistó y acotó un poco las preguntas, se frenó un poco para no llevar tanto hacia lo negativo de las preguntas y en el fondo igual ahí hubo como una limitante. Y en cuanto a las propuestas para futuros estudios, podríamos de hecho llevarlo a un estudio más, por ejemplo, transversal o acerca como de las relaciones de madre, hijo y padre, como un contexto más familiar, no solamente entre madre y el lactante, y también acerca de una investigación longitudinal que viera en el fondo el lazo emocional que tiene la madre con el infanto a futuro. ¿Cómo afectó esta condición en comienzos de lactancia en la relación de la madre con el hijo a largo plazo? Ahí están nuestras referencias y nuestro agradecimiento a nuestros compañeros y a nuestra profesora guía. Bien, muchas gracias por su atención. Súper, muchas gracias, Constanza y Florencia, por su presentación. Recordarles Ya. nuevamente que pueden ir dejando ciertas preguntas, comentarios en la cajita de preguntas. Las chicas están un poco cortas de tiempo, así que van a ir respondiendo por el chat. Van a intentar quedarse a la ronda final de preguntas, pero van a estar atentas al chat por si quieren ir contestando. Ahora damos paso a la siguiente presentación. Será Belén García con Camila Varela. ¿Ok? Así que para que puedan ir compartiendo pantalla. Súper. Ya. Bueno, buenas tardes. Somos Camila Varela y Belén García y hoy les vamos a presentar gordofobia en estudiantes de la Universidad del Desarrollo. Bueno, a modo de introducción, podemos decir que la discriminación es un problema que aqueja a nuestra sociedad en diversidad de espacios, basándose en prejuicios infundados, y la gordofobia es una forma de discriminación, constituye a un fenómeno social que ha cobrado bastante relevancia en los últimos años debido a las implicaciones negativas que tiene en la vida de las personas que la viven.
Este concepto hace referencia a dos cosas. En primer lugar, es al odio que reciben las personas excedidas de peso, ya sea en manifestaciones físicas, morales o verbales. Y por otro lado, es el temor a engordar que sienten algunas personas. Esta problemática ha generado un debate importante sobre los estándares de belleza impuestos en la sociedad y los efectos perjudiciales que tiene en la salud emocional y mental de quienes la experimentan. En cuanto a sus antecedentes históricos, primero había un cambio en la concepción de la gordura a lo largo del tiempo, ya que en el siglo XVIII y bueno, desde el Renacentismo se entendía la gordura en las mujeres asociada a la fecundidad, o sea, se valoraban los cuerpos gordos y se manifestaba en la pintura, por ejemplo, y en los hombres se atribuía una posición acomodada y de lujo. Sin embargo, actualmente, desde que entró la mujer al mercado laboral, ha habido un cambio y esto se ha reflejado por la mercantilización de la belleza, por la aspiración a tener cuerpos delgados, por un mayor estatus, poder, prestigio y en el fondo aceptación de la sociedad. Por otro lado, también se entiende la obesidad como una responsabilidad individual, atribuyéndole exclusivamente eh, como la causa de esta a la persona, ya sea por factores genéticos, de sueño, de malos hábitos, de no hacer deporte, y que también puede ser fácilmente transformada cuando no siempre es así, lo que genera expectativas no realistas. Además, este conflicto es relevante debido a que en nuestro país este fenómeno de asimetría alcanza su máxima expresión debido a que está profundamente instaurado el simbolismo del cuerpo gordo como malo y patológico. Y en torno a esto se ha configurado un estereotipo sobre las personas gordas, de las cuales se piensa que son flojas, que son carentes de valor, que no tienen voluntad ni disciplina, que son incumplidoras, que son menos exitosas y que tienen un bajo autocontrol. Y además se cree que tendrían una mayor propensión a tener baja autoestima, inseguridad y depresión. Con respecto a otros antecedentes, podemos ver que las víctimas de dicha estigmatización son hombres y mujeres por igual, quienes son devaluados y discriminados constantemente, lo cual provoca que sientan un temor de ser parte de este grupo. Y con respecto ya a las mujeres, ellas reportan una menor calidad de vida y autoestima y también una incomodidad al recibir opiniones de su cuerpo por tener sobrepeso. Este tipo de críticas perpetúan patrones de baja aceptación personal y de comparación con otros y se han masificado debido a que los medios de comunicación permiten la difusión de mensajes gordofóbicos y también promueven el uso de productos para adelgazar. No obstante, en el último tiempo también han servido como en un espacio para el activismo. También es clave conocer el rol que tiene la intersectorialidad en esta temática, debido a que la discriminación repercute de manera distinta en mujeres obesas con distintas etiquetas como lo son la raza, la clase social, el país de origen, el nivel socioeconómico, y la sumatoria de estas etiquetas puede hacer que se potencie el trato peyorativo que ellas reciben y que tengan mayores consecuencias negativas en salud y también a pesar de lo alarmante que es esta situación, al buscar información al respecto encontramos que en países hispanoamericanos en general no existen muchos estudios con respecto a los cuerpos gordos. En Estados Unidos y Europa sí ha habido más investigaciones, pero se han referido mayormente a los trastornos alimenticios. Y ya en Chile encontramos estudios de Ana María Gallardo, que es una doctora en psicoterapia y una investigadora como de temáticas relacionadas a la gordofobia, em, que es igual en base a ella y sus papers que pudimos configurar este trabajo. Y en base a todo lo que mencionamos anteriormente es que decidimos realizar esta investigación con el objetivo de conocer el nivel de gordofobia internalizada por las mujeres en el contexto universitario, y para esto hicimos un estudio comparativo. Específicamente buscamos responder la siguiente pregunta, que es, ¿existen diferencias en los niveles de gordofobia entre mujeres universitarias de las carreras de psicología, nutrición e ingeniería comercial de la Universidad del Desarrollo? Ya, con respecto a los objetivos e hipótesis, en primer lugar tenemos los generales. El objetivo general es determinar si existen diferencias significativas en los niveles de gordofobia entre mujeres universitarias
de las carreras de Nutrición, Psicología e Ingeniería Comercial de la Universidad del Desarrollo. Y con respecto a las hipótesis, teníamos nuestra hipótesis nula, que es que no existen diferencias entre las medias de las carreras, y entonces la media de nutrición es igual a la media de ingeniería e igual a la media de psicología. Y teníamos una hipótesis alternativa, que es que existe al menos una media que es distinta entre las tres carreras mencionadas. Y ahora con respecto a los objetivos específicos, buscábamos determinar si existen diferencias significativas en los niveles de gordofobia con respecto a la subescala antipatía, voluntad y miedo a la gordura, que son parte de la escala que utilizamos, entre mujeres universitarias de las carreras de Nutrición, Psicología e Ingeniería Comercial de la Universidad del Desarrollo. Y luego hicimos hipótesis específicas por cada una de las subescalas y principalmente en miedo a la gordura, donde la hipótesis nula es no existen diferencias entre las medias de las muestras con respecto a la subescala miedo a la gordura, y la hipótesis alternativa es si existe al menos una media que es distinta entre las carreras. Bueno, con respecto al método que usamos en nuestra investigación, la muestra estaba compuesta por 52 mujeres universitarias de Psicología, Nutrición e Ingeniería Comercial de la Universidad del Desarrollo en un rango etario desde los 18 a los 33 años y de diversos años de carrera desde primero a quinto, como se puede ver en los gráficos. Con respecto al instrumento, utilizamos la escala de actitud anti-obesos, que es una adaptación de la Anti-Fat Attitudes Scale, donde miden tres subescalas que son la antipatía, el miedo a la gordura y la voluntad. Con respecto a la antipatía, esta mide si es que las personas tenían sentimientos negativos hacia las personas con problemas de peso o no. El miedo a la gordura es en qué medida los participantes sienten miedo a engordar o a subir de peso. Y finalmente la voluntad tiene que ver con si las personas percibían si el subir de peso era controlable o no. En cuanto al procedimiento, realizamos un muestreo por conveniencia, ya que contactamos a mujeres de la universidad. Esto fue a través de un formulario de Microsoft Forms, donde hicimos la escala y ellas la pudieron responder. Y bueno, se difundió a través de WhatsApp e Instagram, a través de personas que conocíamos en las carreras, y ellas mismas la fueron difundiendo a través de los grupos de generación. Sí, y luego todos estos datos fueron introducidos, y todos los gráficos que pudimos obtener fue mediante la aplicación JASP. Y con respecto a los aspectos éticos, destacamos la importancia de tres en particular, que es el de autonomía, debido a que todos los participantes lo hicieron de forma autónoma, no hubo ningún tipo como de compensación o coerción de por medio. El de beneficencia, debido a que el estudiar con respecto a la gordofobia podría contribuir a ayudar a disminuir la presencia de este estigma, lo cual sería beneficioso para la sociedad, para las mujeres. Y el de no maleficencia, debido a que tomamos ciertas precauciones a la hora de hacer el cuestionario, la forma en que planteamos las preguntas, de modo que no afectáramos a ninguna de las participantes. Y obviamente antes de comenzar el cuestionario estaba el respectivo como consentimiento en la participación. Bueno, en cuanto a nuestros resultados, realizamos una prueba nueva, una vía, ya que buscábamos comparar las medias de tres muestras diferentes con respecto a la misma variable, que sería el nivel de gordofobia, y realizamos una prueba nueva, una vía general con las tres carreras, donde se acepta la hipótesis nula debido a que el valor de P es 0.066 y ese valor es mayor a 0.05. Esto significa que no existen diferencias significativas en el nivel de gordofobia entre las carreras. Previo a esto, confirmamos los supuestos, donde se cumple el supuesto de homoceasticidad, pero el de normalidad solo se cumple en psicología y nutrición. En cuanto al gráfico descriptivo que pueden ver, nos permite ver que el nivel de gordofobia es mayor en psicología y el menor es en ingeniería comercial. Bueno, luego hicimos las tres pruebas ANOVA de una vía específicas para cada subescala en antipatía, voluntad y miedo a la gordura. Sin embargo, solo encontramos diferencias significativas en la subescala miedo a la gordura, obteniendo un valor de P menor a 0.05. Y para ver dónde estaban estas diferencias significativas, realizamos el test post-hoc, que nos dio una diferencia entre psicología e ingeniería comercial.
En cuanto a nuestra discusión, podemos ver que no se cumplió el objetivo general, debido a que nosotras sí esperábamos encontrar diferencias entre las carreras, y del objetivo específico solo se cumple el de la escala miedo a la gordura, a su escala, perdón. Bueno, también se acepta la hipótesis nula en todos los casos, menos en la subescala que mencioné anteriormente. En cuanto a las fortalezas, pudimos obtener una muestra más grande de lo esperado, ya que nuestra idea inicial era contactar a 15 mujeres por carrera. Sin embargo, logramos que 52 respondieran a nuestro formulario, y además pudimos obtener una muestra variada dentro de la universidad, ya que inicialmente quizás podríamos haberla hecho solo en psicología. Sin embargo, tuvimos psicología, nutrición e ingeniería comercial. Bueno, creemos que dentro de las limitaciones, el hecho de que no se haya podido cumplir el objetivo general puede tener que ver con la deseabilidad social, debido a que los participantes pueden haber respondido el cuestionario de una manera en que hubieran obtenido un resultado que no los apuntara hacia una tendencia gordofóbica, lo cual sería un sesgo. También consideramos que teníamos un sesgo propio debido a que inicialmente nosotros pensábamos que íbamos a encontrar menores niveles de gordofobia en psicología y nutrición porque eran ramos que tenían, carreras que tenían ramos humanistas, a diferencia de ingeniería comercial, pero no fue el caso. De hecho, psicología fue la carrera que tuvo mayor tendencia a la gordofobia. Y también tuvimos un número acotado de participantes, y más que eso, lo que sucedió fue que como hicimos un muestreo por conveniencia, en la carrera de ingeniería comercial, por ejemplo, se lo compartimos a una persona, esa persona lo difundió, y creemos que podríamos haber llegado a un nicho muy pequeño o a un grupo de amigos como con una misma concepción de la problemática. En cambio, por ejemplo, en nutrición y psicología ya lo difundimos como en grupos de WhatsApp donde habían personas de diferentes cursos. Por lo tanto, creemos que eso puede haber hecho que se haya accedido como a mayores perspectivas con respecto a la problemática. Y con respecto como a la similitud en algunos resultados, podemos hipotetizar que esto se puede deber como a que los participantes que entrevistamos quizás no son tan diferentes entre sí en cuanto a personalidad, valores, crianza, eh, y que por eso la opinión de este tema quizás no varía tanto. Y bueno, con respecto a las recomendaciones como para otras investigaciones, creemos que sería importante considerar quizás hacer esta investigación en más universidades, de modo que tengamos como mayor variedad en la muestra, del contexto de origen, en los valores de la personalidad, y también en el nivel de conocimiento que tengan como con respecto al concepto de gordofobia. Y también se considera que podría ser importante realizar esta misma investigación, pero en una muestra que tenga hombres y mujeres, de manera que se pueda hacer una comparación de la perspectiva que tengan ambos géneros. Y todo esto como con el fin de que la visión y la perspectiva sea mucho más variada, y esto quizás nos podría dar el resultado de tener diferencias significativas, que no fue lo que ocurrió en nuestra investigación. Ahí están nuestras referencias. Y eso, muchas gracias. Súper. Muchas gracias Camila y Belén por su presentación. Bueno, recordar también que pueden dejar sus preguntas acá abajito. Ya nos han llegado varias, así que después las vamos a responder en la ronda de preguntas. Vamos a seguir con la siguiente presentación de Consuelo Castillo. Ahí ojalá pueden dejar de compartir pantalla. Camila Varela, sigues compartiendo pantalla, por si puedes ahí desconectarla. Súper, ahora sí. Continúas tú, Consuelo. Voy al tiro. Súper. ¿Ahí se ve y se escucha bien? Se ve y se escucha súper bien. Ya, súper. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Consuelo Castillo
y hoy les voy a presentar una investigación que hicimos junto a Belén García y a Camila Varela para el ramo de herramientas tecnológicas. El título de esta investigación es Causas y consecuencias de la exclusión del adulto mayor frente al uso de la tecnología en los últimos 5 años, una revisión sistemática. Bueno, a modo de introducción, primero que todo nuestra pregunta de investigación era ¿cuáles son las causas y las consecuencias de la exclusión del adulto mayor frente al uso de la tecnología? Frente a esto, Sepúlveda en el año 2019 señala que para el año 2017 ya había 2.850.171 personas que eran mayores de 60 años en Chile, lo que representa un 16,2% de la población total. Esto genera, obviamente, una modificación considerable en la pirámide poblacional. Por otro lado, la exclusión social por brecha digital se ha evidenciado en la población chilena, y Letelier en el año 2019 la define como la línea de separación entre el grupo de personas que tienen acceso a las tecnologías y al que no lo tiene. El Servicio Nacional del Adulto Mayor señala que luego de los 60 años se produce un deterioro cognitivo, con lo que Wagner en el 2010 complementa afirmando que las necesidades de los adultos mayores con la tecnología son muy distintas a las que pueda tener un usuario más joven. Bueno, aquí hay un esquema que resume un poco lo que sale en la introducción, que en el fondo el cambio en la pirámide poblacional sumado al aumento en el uso de la tecnología da origen a esta brecha digital gris. Esto se complementa también con lo que señala Vázquez en el año 2020, que dice que los adultos mayores son una población que está en latente riesgo de exclusión tecnológica debido a diversos factores que pueden ser de tipo personal, motivacional, formativo, social y gubernamental, lo que sin duda les impide la incorporación satisfactoria en la sociedad. Bueno, nuestros objetivos eran primero, a modo de objetivo general, identificar los distintos aspectos de la exclusión digital del adulto mayor chileno, y ya como objetivos más específicos, primero sería identificar las causas y las consecuencias de la exclusión digital, y por otro lado, informar sobre el tema y visibilizar esta problemática que es muy relevante. Bueno, sobre el método, nuestro diseño fue una revisión bibliográfica. Para esto los instrumentos que se usaron fueron bases de datos, principalmente Word of Science, APA y Scopus. Y las consideraciones éticas que se tuvieron, primero a modo más general la beneficencia y la no maleficencia, y luego sobre la transparencia en la investigación hay 2 puntos importantes que señalar. Primero, que la revisión realizada no ha sido registrada y fue dirigida por el profesor Pablo Sea con fines académicos, y que no existen conflictos de interés entre los autores de esta revisión. Bueno, luego en el método, aquí tenemos el procedimiento y el análisis de datos que nosotros hicimos. Nosotros comenzamos con un total de 20 estudios de la base de datos de World of Science, con un total de 27 en APA, un total de 31 estudios en Scopus. Luego de esto no se eliminó ninguno por duplicación, por lo que quedamos con un total de 78 estudios seleccionados. Para esto, los estudios excluidos que hicimos fueron 51. Primero, bueno, por datos corruptos no encontramos ninguno. Por falta de palabra clave se eliminaron 2. Por temática alejada de nuestro tema principal se eliminaron 43. Y por el contenido del abstract se eliminaron 6. Luego de esto nos quedamos con 27 estudios. Luego se realizó una revisión individual. Se excluyeron 2 por acceso limitado, 11 por información redundante y 3 estudios por antigüedad, lo que nos dio un total de 11 estudios seleccionados, a lo que se le agregaron 6 estudios que se incluyeron de otra base de datos que fue Google Scholar. Esto nos dio finalmente un resultado de 17 estudios finales que usamos para la realización de esta investigación. Bueno, luego los resultados,
Primero que todo, tenemos que la exclusión digital se refiere, según Seifert en el 2020, a la exclusión de un individuo de la sociedad debido a que ésta está dominada por diversas tecnologías digitales en muchas áreas de la vida cotidiana. Luego, que la brecha digital gris es específicamente la que se relaciona con las personas que son mayores. Esta implica la exclusión social y digital de los adultos mayores, lo que les niega el derecho humano básico al acceso a la información y el uso de Internet. Y luego, los factores que explican las razones por las que los adultos mayores no ocupan la tecnología serían de carácter personal, la relevancia social y también el contexto nacional. Las consecuencias de esta exclusión digital serían múltiples, pero aquí hay algunas de las más importantes, que sería la jubilación anticipada producto del desconocimiento de las nuevas herramientas que existen, el no poder acceder a la atención médica o incluso a servicios gubernamentales, la afectación de su salud mental, el no poder utilizar los teléfonos inteligentes y la exclusión de la vida social que produce finalmente el aislamiento. Para esto se requieren diversos cambios para poder solucionarlo, entre ellos la alfabetización digital, el acceso gratuito a las tecnologías de información y comunicación, y la fabricación de dispositivos que sean más inclusivos con las personas de la tercera edad. Y por último, para reducir la brecha digital, es importante que exista una educación para mejorar las capacidades digitales, lo que lleva a su vez a la importancia de que la sociedad oriente y eduque tanto a los adultos mayores como a las personas que les enseñan a ellos. Bueno, aquí tenemos un cuadro que resume los resultados y que incluye las principales cosas que obtuvimos. Primero, dentro de la brecha digital, como mencionaba anteriormente, es que se encuentra esta brecha digital gris, que ocurre principalmente por la variación en las habilidades de alfabetización digital y el acceso a los recursos que tienen los adultos mayores. Esta brecha digital gris se ha profundizado con el paso del tiempo y debe ser abordada como un modelo multifactorial, considerando diversos factores como lo son el mercado, el marketing, la calidad de vida y la información. Esta brecha digital gris a su vez implica la exclusión social y digital de los adultos mayores, lo que les niega a ellos el derecho humano básico de acceso a la información y el uso de Internet. Esta exclusión social se da porque no pueden usar la tecnología, por lo que requieren de una alfabetización digital, el acceso gratuito a las tecnologías de información y comunicación, y por otro lado dispositivos más inclusivos. El hecho de que no puedan usar la tecnología se debe primero a factores personales, tales como la edad, el género, el analfabetismo digital, la autoeducación, la baja tolerancia a la frustración, la percepción de complejidad, la desconfianza, falta de tiempo, deterioro físico y cognitivo, el aislamiento y el temor. En cuanto a la relevancia social, se debe a un desconocimiento y a la falta de apoyo. Y sobre el contexto nacional, se debe a la riqueza nacional, a la infraestructura de las tecnologías de información y comunicación, a la cultura y a la desigualdad social que existe en nuestro país. Por otro lado, el que no puedan usar la tecnología provoca muchas consecuencias negativas, como lo son la jubilación anticipada, no poder acceder a la atención médica y servicios gubernamentales, una afectación de su salud mental, no poder usar los teléfonos inteligentes, exclusión de la vida social y el aislamiento. Y por otro lado, en el fondo, utilizar estas tecnologías les entregaría múltiples beneficios, como serían la mejora en la calidad de vida. Existe al usar la tecnología un incremento en la percepción de satisfacción, el acceso a la conexión social, mayor contacto social, se reduce la probabilidad de depresión, mejora el funcionamiento cognitivo, se produce un envejecimiento activo y a su vez mejora la competencia personal. Bueno, sobre la discusión y las conclusiones, primero aquí tenemos las limitaciones. En primer lugar, son las variables de costo, el tiempo y la pandemia, que impactaron significativamente en el tamaño de la muestra que puede ser alcanzada en los estudios que nosotras revisamos. Y luego que en la mayoría de los estudios no se proponen estrategias de intervención a implementar, sino que se habla más de los problemas que ocurren y de los aspectos negativos.
A modo de fortaleza, principalmente fue la diversidad de la muestra al abarcar distintas zonas geográficas. Y como propuesta para futuros estudios, destacó principalmente el tema de la salud, porque la brecha digital gris está comprometiendo la efectividad de la atención médica de las personas mayores, que es un aspecto muy relevante en sus vidas. Y luego, a modo de conclusión, primero que todo, los signos de deterioro cognitivo y físico característicos del envejecimiento dificultan sin duda la utilización de los dispositivos, como señala Harvey en el 2021, y esto a su vez provoca que los adultos mayores decidan mantenerse alejados de ellos. Y luego, como consecuencias negativas en la salud mental y calidad de vida, en contraste con la mayor percepción de sí mismo y de conexión con el entorno de quienes participan en los espacios virtuales, lo que se traduce en un mejor envejecimiento y calidad de vida. Bueno, aquí están las referencias que se utilizaron y muchas gracias por su atención. Súper, muchas gracias Consuelo por tu presentación también. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, para que ahí todos vayan prendiendo la cámara y vamos a partir con una pregunta destacada en el chat para Constancia y Florencia. Vamos a partir por ahí, si están presentes. Súper. Dice, de acuerdo a los relatos de las madres y en base a la literatura, ¿creen ustedes que el tema de la alergia alimentaria tendría algún impacto en el desarrollo del apego? Considerando que la alimentación es en la etapa temprana, suele ser un espacio importante para el desarrollo del vínculo. Mira, nosotros tenemos de hecho en nuestro informe un como párrafo completo acerca del vínculo y de ciertos autores hablando acerca no solo del vínculo entre el infanto y la madre, sino que también en los casos de alergia alimentaria, donde las madres, por ejemplo, si sufren crisis de estrés postraumático, podría después tener como a la larga un efecto secundario en el hijo también, en la relación con el hijo, cuando los hijos sufren crisis. Entonces, en ese caso, podríamos hipotetizar que efectivamente habría un efecto en cuanto a la relación entre el hijo y la madre, sumado también a que las experiencias que nosotras vimos dentro de las entrevistas fueron bien ambivalentes, como en cuanto a la relación entre el hijo y la madre. Em, pero que por lo mismo queremos profundizar en el tema y que por eso mismo creemos que hay una relevancia dentro de esta investigación para que se puedan hacer futuras investigaciones para llevar a cabo este tipo de consultas y ver efectivamente si es que hay un efecto o no en el vínculo entre madres e hijos. Bueno, uno de los autores que habla acerca de como la experiencia del infanto y las relaciones, o sea, las reacciones anafilácticas es Cummings, Smith y Lucas en el 2010, que después lo puedo dejar citado por si alguien quiere buscarlo y leerlo, pero extracto de lo que dicen es que el infante al experimentar una reacción anafiláctica que termina por afectar negativamente el desarrollo del niño, potencialmente volviéndose más retraídos y temerosos, o desarrollar también trastornos alimenticios en un futuro, lo que puede conllevar un cambio de estilos de crianza más o sea, de estilo de crianza más sobreprotectores en los padres. Entonces también podemos ver que hay un efecto no solo en el vínculo, sino que aquí sí se especifica que puede haber un efecto en el cambio de estilo de crianza. Pero que sería ideal si pudiéramos generar más investigaciones acerca del tema para poder también responder este tipo de preguntas. Pero según nosotras, creemos que sí es un efecto que podría afectar, pero que no es causal tampoco. Aspectos condicionantes que pueden llegar a que la madre genere, o sea, que se genere un apego entre la madre y el hijo más bien inseguro, no solo como la alergia en sí. Ok, súper. Ahí respondieron. Súper interesante. Muchas gracias ahí por la respuesta. Gracias. Mm. Ahora vamos con Camila Varela. Acá hay una pregunta que dice, hola, me parece muy interesante el tema. Me gustaría clarificar por qué se decidió indagar las actitudes de mujeres solamente atendiendo los antecedentes. Las actitudes de mujeres solamente atendiendo antecedentes de que el fenómeno es experimentado por ambos géneros. Ya, o sea, a pesar de que vemos que el fenómeno lo experimentan hombres y mujeres por igual, un estudio que encontramos de Nellysi dice que las mujeres gordas reciben un tipo de discriminación que no es experimentado por los hombres gordos
ni tampoco por las mujeres delgadas. Y esto las hace mucho más propensas a ser intimidadas y agredidas física o verbalmente. Y además esto sumado a lo que ya habíamos dicho dentro de la presentación, que es que ellas reportan una menor calidad de vida que las personas de otro género y que también reportan problemas de autoestima y también incomodidad al recibir como comentarios con respecto a su cuerpo al tener sobrepeso. Entonces, como por todos esos factores, nosotros decidimos centrar nuestra investigación en mujeres, pero como bien dijimos en la parte de las recomendaciones para otros estudios, no dejamos cerrada la puerta a que la investigación podría ser mucho más variada si es que lo ampliáramos a ambos sexos. Súper. Perfecto. También dice, me gustaría conocer también qué desafíos se derivan para la formación en psicología respecto al abordaje de esta problemática. La verdad es que dentro de los desafíos como que encontramos es el hecho de que, en primer lugar, como dijimos, en nuestro país está muy normalizada la gordofobia, porque también están muy marcados como los ideales de belleza y es algo que está como compartido por los medios de comunicación, por ejemplo, que son como las grandes cadenas como donde se masifica todo esto. Entonces ya está como materializado ahí y en ese mismo espacio también hay una promoción como por ejemplo de los productos para adelgazar, eh, que usualmente no tienen en consideración el mayor bienestar de la persona y simplemente se enfocan como en conseguir este ideal de belleza inalcanzable. Entonces, y que está en constante transformación también, como vimos, hubo un cambio histórico y esto está todo el tiempo transformándose. Entonces, al final, eh, consideramos que eso es como el más grande desafío a la hora de tratar esta problemática, eh, debido a que se habla de ella y aún las personas no lo entienden, debido a que piensan que la gordura es una responsabilidad individual, es porque la persona no se esfuerza, cuando en realidad la gordura tiene muchos factores genéticos, eh, no muchos factores, entonces como quizás eso yo creo que sería lo que más costaría para formar con respecto a esta temática. Ok, súper. También ponen, muchas gracias por la interesante presentación. Tengo una pregunta. ¿A qué trastorno se asocia normalmente el trato negativo que recibe una persona producto de la gordofobia? ¿Y en qué se podría focalizar una intervención o política pública para enfrentar esta situación? ¿A qué trastornos se asocian normalmente? Bueno, en primer lugar a los trastornos alimenticios, debido a que, como bien dijimos, una de las dimensiones de la gordofobia es el miedo a la gordura, y cuando una persona siente este miedo constante a engordar porque va a ser criticada, desarrolla mecanismos para poder disminuir la gordura, ¿cierto? Para poder tener algún tipo de aceptación social y esto puede derivar en el desarrollo de un trastorno alimenticio de todo tipo. Y también puede ser a la ansiedad porque, como dijimos, esto afecta la autoestima de las personas y, por ejemplo, podría provocar que la persona ya no quiera, por ejemplo, salir o no quiera como ir a reuniones sociales porque le da ansiedad que lo perciban de alguna manera por la forma en la que se ve su cuerpo. Así que eso creo que podría responder a esa pregunta. ¿Y en qué se podría focalizar una intervención en política pública? Em, yo creo que habría que tomar varias cosas que dijimos, como quizás cambiar como el contenido que se masifica a través de los medios de comunicación, hacerlo un contenido como más informativo y que tenga en consideración como la diversidad corporal que existe. También quizás sería bueno hacer una intervención ya desde cuando los niños son pequeños, de forma que ellos igual tengan conocimiento de la diversidad y también de lo que había mencionado anteriormente, que al final la gordura no es simplemente que la persona no hace ejercicio o no se alimenta de manera adecuada. Hay múltiples factores que pueden estar influyendo en que eso sea así.
Entonces también tener consideración de eso para tener una mirada mucho más empática de la problemática y, y no ver a la gordura como algo negativo, simplemente como un estado diverso de todos los que puede tener el cuerpo de una persona. Así que Súper. Acá otra pregunta para ustedes. Les ponen, muchas gracias Camila y Belén, muy interesante. Una pregunta, ¿cómo se puede explicar que la carrera de psicología es la carrera con más tendencias a la gordofobia? ¿Cómo se lo explican tanto desde su experiencia en la investigación como desde la literatura? Muchas gracias. Bueno, esta pregunta se puede responder porque cuando nosotros hicimos la investigación notamos que psicología era la carrera más gordofóbica debido a que tenían un mayor puntaje en la subescala miedo a la gordura. Entonces, esa era la subescala asociada a una gordofobia más interna o en el fondo como miedo a engordar personalmente. Y las otras subescalas estaban orientadas como a la percepción de los otros como personas gordas. Entonces, al tener un mayor puntaje en esta subescala, el puntaje total obviamente era mayor y por eso creemos que psicología era la más gordofóbica. En cuanto al análisis de esto, podría ser porque a nosotros en la carrera en general nos enseñan mucho de cómo tratar a los demás, de ser empáticos en el fondo, pero no se ahonda tanto en el autocuidado, en cómo nos percibimos a nosotros mismos y en temas que al final pueden estar incidiendo en estos resultados. Por ejemplo, nosotras pensábamos que nutrición podía ser más gordofóbica debido a que ha recibido la carrera a lo largo del tiempo distintas críticas, como en el fondo fomentar las dietas y tener a los pacientes en el fondo comiendo menos para tener el cuerpo aceptado socialmente, pero creo que a ellos se les habla mucho más ahora, sobre todo de la cultura de la dieta, de considerar al paciente, de que no todo es la alimentación. En cambio, a nosotros no se nos habla de ese tipo de temáticas, entonces creo que esa puede ser la principal diferencia. Súper, muchas gracias. Espero que haya quedado bien clara la respuesta. Ahora tenemos una pregunta para Consuelo. Dice, muchas gracias por la presentación, Consuelo, de una temática muy relevante y que probablemente vaya tomando protagonismo en los siguientes años en el ámbito de la psicogerontología. Mi pregunta es la siguiente, si tuvieras que seleccionar solo una estrategia para reducir la brecha digital, ¿cuál proponen ustedes que sería la más pertinente para incidir desde la psicología? Sí, bueno, este tema lo hablamos bastante y también leímos harto sobre eso, que en el fondo lo más importante es centrarse en la educación de los adultos mayores, pero una educación que esté pensada como desde ellos, porque en el fondo la formación que tienen ellos es muy distinta a la que pueden tener las personas jóvenes y muchas veces se aborda el tema con capacitaciones o clases que realmente no les sirven porque parten de una base que ellos realmente no tienen. Entonces, eso, como adaptar las capacitaciones a los conocimientos que tiene el adulto mayor, como a la educación que ellos han tenido, y también enfocarlo mucho a las cosas que ellos necesitan como para el uso en su vida cotidiana, como, no sé, lo que mencionaba en la presentación de los trámites, por ejemplo, que hay que hacer, no sé, la pandemia, que había que sacar un certificado y todo se hace online, y al final los adultos mayores como que no tienen otra forma de hacerlo eh, que no sea usando la tecnología. Entonces, poder abarcar todo lo que sea hacer trámites y sobre todo también el tema de la salud, que también hay muchas cosas que se han ido digitalizando y que ellos no tienen cómo acceder a esto. Entonces, principalmente como enseñarles los temas que les están afectando en su vida cotidiana. Perfecto, muchas gracias. Si no hay más preguntas, voy a esperar un ratito para ver si aparece otra pregunta, si tienen otra duda o comentario de las presentaciones de las alumnas de pregrado. Ok, bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias por su participación.
bueno, a los presentadores también y a los participantes por estar ahí activamente participando, haciendo preguntas, comentarios y todo. Nos vamos a dar un break y volvemos a las 1:05 con el último panel de esta tercera versión de la Feria de Investigación. Ahí recuerden acceder al link correspondiente del último panel. Ok, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao, chao.